Mi nombre es Uriel Betancourt y les estoy dando la bienvenida al canal Así está escrito. En este momento voy a comenzar un estudio de la Biblia que tiene por título ¿Qué es la verdad? Esta fue la pregunta que le hiciera el procurador Poncio Pilatos a Jesús. Él quería saber la verdad, o al menos eso parece. Cuando le hizo esa pregunta era porque él tenía algunas incógnitas, algunas dudas. ¿Qué es la verdad? Debería de ser la pregunta que todos nosotros deberíamos hacernos, porque estamos viviendo en un mundo de engaño, de iniquidad, donde todo se distorsiona. Así es que hemos de buscar esa verdad que Pilato no tuvo tiempo de escuchar, mas nosotros sí tenemos tiempo para hacerlo. Esperamos que así sea. Vamos a leer lo que dice la Biblia concerniente a este tema de la verdad, porque es un tema supremamente interesante. Si no sabemos la verdad, es muy posible que no encontremos salvación. ¿Por qué? Ya lo verán. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 31, leemos lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, que todos los seres humanos estamos en esclavitud, y solo la verdad, que es Cristo Jesús y su palabra, puede darnos esa libertad que necesitamos. Una cosa es cómo reaccionaron los oyentes de Jesús a esas palabras del Señor. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo las tomaron? Él les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos responden: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Este es el colmo de la ironía. Ellos dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y en ese momento estaban siendo esclavos por el Imperio Romano. Es más, llevaban más de 600 años viviendo sometidos a otros gobiernos. Y aún eran tan petulantes que decían que nunca habían sido esclavos. El primer imperio que los tuvo sometidos fue el Imperio Babilónico. Ellos estuvieron sometidos todo el tiempo que el Imperio Babilónico existió. Y cuando el Imperio Babilónico fracasó y otro imperio entró a gobernar el mundo conocido de ese entonces, los medos y los persas, ellos estuvieron sometidos también a ese imperio. Y cuando los medas y los persas terminaron su tiempo y fueron derrocados por otro poder, el imperio griego, también bajo el imperio griego todo el tiempo ellos estuvieron sometidos. Y ahora estaban sometidos por el imperio romano. Más de 600 años dependiendo de otras naciones, gobernados por otras naciones, por otros líderes mundiales, y aún ellos decían: no hemos sido esclavos de nadie. Muchas personas hoy se creen libres y son esclavos del vicio, de la política, del deporte, de la misma religión. Uno puede ser esclavo de la misma religión. Entonces, esa petulancia de ese pueblo impidió que los libertara Jesús, que había venido a cumplir esa tarea. Lo importante es primero, antes de ser libre, hemos de conocer la verdad. Solo la verdad nos hará libres. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, encontramos un detalle interesante. El Evangelio según San Lucas fue escrito, el escritor tuvo un propósito, y es darle un mensaje claro a un personaje que parece era muy famoso allá en Jerusalén en aquellos tiempos. Todo da a entender que era un hombre del alto gobierno, porque el discípulo de Jesús, Lucas, dice así: oh excelentísimo Teófilo, título que le daban a las personas muy importantes. Le dice: oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Dice que para eso él le había escrito
ese resumen del Evangelio de Jesucristo, para que él conociera bien la verdad. Ojalá nosotros tuviéramos en mente eso. Nuestra meta sería conocer bien la verdad, saber verdaderamente cómo es que andamos y hacia dónde vamos, porque con tanta gritería que hay en el mundo, tanta bulla que hay en el mundo, tantas teorías, tantos filósofos, tantos predicadores de la aparente justicia y verdad, deberíamos de nosotros saber en qué terreno estamos. En el Evangelio según San Mateo encontramos a los discípulos haciéndole una pregunta a Jesús. Resulta que Jesús les había hablado de su muerte, de su sacrificio, de su resurrección. Y les había hablado también muchas veces de que Él se iba a ir, pero que iba a volver. Bueno, casi ninguna de estas cosas los discípulos le pusieron cuidado o no las entendieron en su momento. Pero ese tema de que Él se iba y volvía, eso sí los inquietaba mucho. Por eso dice la Biblia que ellos se propusieron preguntarle a Él, bueno, si usted se va, ¿cuándo va a volver? Dice la Biblia así. Estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, dice la Reina Valera. En otras Biblias, en especial en las Biblias católicas, dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y efectivamente lo que Jesús hizo con los discípulos allí fue darle un poco de señales. Ellos no le preguntaron por el día y la hora, porque creo que estaban seguros de que el Señor no les el Señor no les revelaría ese secreto. Es más, Él mismo dijo que en ese momento Él no conocía ese secreto, que solo el Padre lo sabía. Pero sí dijo, bueno, al menos denos unas señales para nosotros saber que ya usted está cerca. El Señor les dio un poco de señales. Vamos a leer la primera, dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Esta fue la primera señal que Dios les dio. Lo que les estaba diciendo es, una de las señales que yo estoy cerca es la proliferación de gente hablando en mi nombre, de gente predicando en mi nombre. Pero Él les dijo, cuidado, esa gente está enseñando mentiras. Cuidado, tengan mucho cuidado. Luego les dio otras señales, les habló de pestes, de hambre, de guerras, de terremotos. Pero luego en el versículo 11 Él vuelve sobre el mismo tema. Era tan importante para el Señor que ellos se grabaran esta señal, que en el versículo 11 vuelve a tocarles el tema y les dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Bueno, yo creo que esa señal es más que clara hoy en día. Es demasiado clara esa señal. Hay muchos lugares por todo el mundo, están muchos pregonando el mensaje cristiano. Pero ¿hasta qué punto eso es cierto o hasta qué punto eso es verdad? Cuando el Señor Jesús vino, había un lugar especial para la adoración, era el templo en Jerusalén. Dios había escogido ese lugar para que sus seguidores, para que sus siervos llegaran allí a adorarlo. Claro, en las provincias, en las aldeas cercanas también habían pequeños templos, se llamaban sinagogas. Eran templos muy pequeños, dice que más o menos para 30 personas. Allí se reunían los sábados porque les era imposible subirlos todos los sábados a Jerusalén. Algunos vivían a días y algunos hasta varias semanas para poder llegar a Jerusalén. Pero el lugar de adoración central donde todos se congregaban en ciertas épocas del año era en el templo. Allí en el templo concurrían 3 sectas, imagínense ustedes, siendo que el Señor les había dado un solo mensaje para todos, un solo mensaje al cual ellos debían acogerse. Cuando Cristo vino, habían 5 sectas, o iglesias como las quiera llamar, o grupos religiosos. Estaban los fariseos,
que era una secta, los saduceos era otra secta, los herodianos era otra secta, los esenios también eran otros eran los celotes. Bueno, aquí habían unos que eran muy religiosos y habían otros que eran políticos religiosos, más políticos que religiosos, pero se congregaban en el mismo templo. Ahora bien, ¿a cuál de esos se unió Cristo cuando vino? Yo le hago esa pregunta a mi amable audiencia. ¿A cuál de ellos se adhirió Jesús? Pues quiero decirles que a ninguno. La Biblia da claramente a entender que a ninguno de ellos se adhirió Jesús. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tenían la verdad. Eran simplemente sectas o grupos religiosos que habían distorsionado la verdad. Así es que Jesús le tocó abrirse paso por un ladito de ellos. Hace poco leí el informe de las Naciones Unidas donde dice que hay 33.000 sectas cristianas. Oiga, iglesias cristianas o sectas, eso es lo mismo. Sectas o iglesias, eso es lo mismo. Algunos quieren quitarse ese nombre de sectas porque eso les repele, eso como que los hiere. Pero con seguridad yo les digo, todas son sectas, incluyendo la mayor de todas, la mamá de todas. Y es una secta, ¿por qué? Porque tiene unas ordenanzas, unos dogmas, unas enseñanzas que los fieles han de acogerse a eso. Sí o sí tienen que acogerse a eso, si quieren pertenecer a esa iglesia o a esa secta. Eso se llama secta. Secta es porque ha hecho su propio redil y creen que solo ese redil es el redil verdadero. Ahora bien, según las Naciones Unidas, hay 33.000 grupos religiosos cristianos en el mundo. Eso es solamente las que están patentadas, o sea, las que están registradas. Eso hay muchos, miles y miles y miles de grupos religiosos. Y todos a una proclaman ser las iglesias de Dios. Todas proclaman lo mismo. Somos la iglesia de Dios, somos el pueblo de Dios. Bueno, la verdad es que en la Biblia solamente nos habla de un pueblo de Dios. ¿Sí? Y ese pueblo que Dios le dijo, al cual el Señor le dijo, mas vosotros sois mi especial tesoro, mi pueblo escogido, mi nación santa. El Señor le dijo eso solo al pueblo de Israel antiguo. Y si bien en este momento ellos andan supremamente mal porque el Señor los tiene excluidos, no indica que hayan dejado de ser su pueblo. Pero los demás no sé de dónde sacan esa originalidad que ellos pregonan o esa autenticidad que ellos pregonan, no sé de dónde la sacan. Creo que no la sacan de la Biblia porque cuando yo leo la Biblia encuentro que esos grupos religiosos, algunos están de pronto un poco más cerca de lo que dice la Biblia, pero la mayoría, mejor dicho, todas tienen doctrinas distorsionadas. Entonces la pregunta sería, ante tanta confusión, la pregunta sería, bueno, entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo que se llama verdad en la Biblia? Vean lo que dice San Juan 17:17. Aquí en San Juan 17:17 dice así. Leámoslo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que, ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí no dice la verdad es este grupo o este grupo o este grupo o este grupo. No, dice que la verdad es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora bien, quiero decirles que al leer la Biblia encontramos que Dios no certifica a ningún grupo en especial como su pueblo, excepto al pueblo de Israel, como ya les dije. Y la Biblia tampoco nos muestra que la salvación vaya a ser algo grupal. Entonces que el Señor va a venir por este montón y ese montón es el que Él se va a llevar.
No, la Biblia no dice eso en ninguna parte. En cambio, sí nos habla muchas veces y nos habla en singular, ¿sí? Por ejemplo, en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no dice todos, no, como si fueran muchos, no, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aún al pueblo de Israel, que él lo consideraba como su pueblo, descendiente de Abraham, aún a ellos les dijo en Isaías 1:19, le dijo, si quisieres, en forma singular, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Sí? Note que les habló en singular. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y me llama más la atención el tema en Apocalipsis. En Apocalipsis 3:20 se nos presenta a Jesús como alguien que está entregando mensajes. En la mensajería, como si el Señor trabajara en la mensajería, ¿no? Va de casa a casa buscando a quien entregarles la mercancía o las remesas enviadas o los paquetes, lo que sea. Bueno, aquí se presenta a Jesús de esa manera. Aquí dice, en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Como si el Señor estuviera en un pueblo y estuviese buscando el barrio tal y la casa tal. Sí, algo muy específico. Y se presenta en esa casa y va y toca la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Allí en esa casa pueden vivir 5, 6, 7 personas, pero él es claro en decir, si alguno de esos 5, 6 o 7 que viven ahí oye mi voz y abre la puerta, no dice voy a entrar y voy a cenar con la familia. No. Él dice, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, singular, y cenaré con él, y él conmigo. Noten que el Señor siempre está hablando en singular en estos versículos, lo que nos muestra que el Señor no está pensando nada en grupos específicos que Él va a venir a buscar o a llevar. Bueno, lo cierto es, ¿por qué el Señor está pensando en singular y no en plural? Perdón. ¿A qué se debe eso? La razón es muy clara. La verdad es un misterio. Esa verdad que nos va a hacer libres es un misterio. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Pues porque la Biblia está llena de misterios. Yo mucho tiempo leí la Biblia y nunca pensé que hubiesen tantos misterios maravillosos en la Biblia. Un misterio no es una cosa de manejo público. No. Un misterio es algo que lo sabe uno o dos y algunos ni siquiera nadie lo sabe. Un misterio es algo que está limitado a muy pocas personas y ellas se guardan ese secreto o esa persona se guarda ese secreto, no se lo dice a nadie o se lo dice a una o dos personas. Eso es un misterio y esa es la verdad. La verdad que trae salvación y que nos hace libres es un misterio. ¿Cómo lo sabemos? Vean lo que dice la Biblia aquí en el capítulo 13, versículo 11 de San Mateo. Dice así. Voy a leer desde el 10 para que haya más claridad. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús les respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. A mí me llama mucho la atención ese versículo. Porque es que dice, respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, solo al que Dios le da a conocer esos misterios los va a entender. Solo esos van a conocer la verdad. Los otros no, porque los otros no están interesados en conocer ese misterio. Sí, y Dios no pierde el tiempo. Dios, a aquel que quiere conocer ese misterio, se lo revela. ¿Sí? Entonces es claro, la verdad solamente va a ser dada a aquellos que aman la verdad, aquellos que van a recibir esa verdad de corazón.
En Colosenses 2:2 nos dice lo siguiente. Resulta que cuando el Señor Jesús habló con la samaritana le dijo, bueno, nuestros padres nos dijeron que era aquí en este templo donde estaba la salvación, donde estaba la verdad y que nosotros éramos el pueblo de Dios. Y ustedes allá, los judíos, dicen lo mismo. Entonces, ¿cómo es eso, Señor? Y el Señor le dice, no, vienen tiempos y ya es el tiempo, que ni en este monte ni en Jerusalén. El Señor está buscando es personas que le amen en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que Él busca. O sea, solamente aquellos que de verdad están pensando en serio en buscar a Dios de corazón y alcanzar esa salvación que Él ofrece. A esos es que el Señor está buscando. Y en otro versículo dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Note, allí no hay muchedumbres, allí no hay multitudes, allí no hay grandes números, no. El Señor se le metió a 2 o a 3, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo con vosotros. Y a esos, cuando esos 2 o 3 se unen, mire lo que Dios va a hacer. Dice en Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Esos que van a recibir esos secretos, la revelación de esos misterios, son aquellos que se unen en amor. Y en las grandes muchedumbres no existe amor. Existen divisiones, grupos, existen envidias, celos, iras, contiendas. No, es allí donde hay unos pocos, 2 o 3 reunidos en su nombre, allí el Señor se va a manifestar. Y el apóstol Pablo dice que para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Cuando se unan en amor, mire lo que va a pasar. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ese es el gran misterio. Conocer los misterios de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Los señores que adoran 3 dioses se llaman triteístas. La mayoría de gente en el mundo es triteísta. Hay otros que se llaman de la unicidad, que niegan al Hijo o niegan al Padre. A última hora no sé ni a quién es que niegan. Pero aquí dice el apóstol Pablo que tenemos que conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahora, vamos a lo que dice el apóstol Juan en una de sus cartas. A veces cuando citamos San Juan, las cartas de San Juan, la gente se equivoca. Los que no son muy duchos en el manejo de la Biblia piensan que estamos hablando del Evangelio. No, Juan escribió un Evangelio y escribió 3 cartas pequeñitas que están cerca de Apocalipsis. En su segunda carta nos dice el apóstol Juan cuál es la verdadera doctrina, cuál es la característica de la doctrina verdadera. Deberíamos de poner mucho cuidado en este versículo. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo. Oiga, ¿cuál es la doctrina verdadera? La doctrina de Cristo. O sea, nunca ha cambiado. La doctrina de Cristo sigue siendo la misma de hace 2000 años. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces, la verdadera doctrina es la que tiene al Padre y tiene al Hijo. Esa es la verdadera doctrina. Ahora, hay un detalle importante. ¿Qué es un rebaño? Un rebaño es el lugar donde se guardan las ovejas. El rebaño es para proteger el rebaño, ¿sí? Y el Señor Jesús nos dijo de un rebaño, nos habló de un rebaño y un pastor. No 33,000 o 50,000 o 100,000 rebaños, no. Jesús nos habla de un rebaño.
Y ese rebaño es el rebaño de Cristo. Por eso San Juan dice, esa es la doctrina de Cristo. ¿Sí? Vamos a leer lo que dice San Juan 10:16. San Juan 10:16. Dice así. San Juan 10:16. Nos dice así. También tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, entre toda esa cantidad de rebaños, el Señor tiene gente que los va a sacar. No sabemos cuándo ni cómo, pero los va a sacar de ese rebaño. Y lo va a llevar para su rebaño, que no son ni los fariseos, ni los saduceos, ni los esenios, ni los celotes, ni los herodianos. No, es su rebaño. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También debo traer, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Habrá un rebaño y un pastor, no cientos de rebaños, todos gritando lo mismo. Somos la verdad, tenemos la verdad. Los demás se van a perder, nosotros somos los que nos vamos a salvar. Eso es una petulancia, es una jactancia que tienen algunos líderes religiosos y algunas religiones, algunas sectas, ¿sí? No hay sino una doctrina, y es la doctrina de Cristo. Pero así como la doctrina que Dios les dio a los israelitas en el Sinaí, la distorsionaron, así hoy también está distorsionado. Por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos, mire que nadie los engañe, porque van a venir muchos en mi nombre. Muchos en mi nombre. Esa proliferación de credos nos está diciendo de que Cristo está cerca. Pero Él no dijo, únanse a tal credo, a tal iglesia, a tal secta. No. La Biblia no nos autoriza para decir, aquí, estos son los verdaderos. Porque no existe tal cosa como ese exclusivismo en Dios. No. Dios viene a buscar aquellas almas que son sinceras, estén donde estén. Bien, espero que haya sido para bien esta disertación. Y si me regalan allí un me gusta, y si ustedes difunden este mensaje, es importante, porque es bueno que la gente conozca que hay un mensaje puro aquí. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, a Dios? ¿Cuál fue la oración? Le dijo el Señor a su Padre, le dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero la gente no lee la Biblia y espera que otros les hable. Nunca van a conocer el camino, porque ese misterio solamente Dios se lo va a revelar a aquellos a quienes Él ve que son verdaderos candidatos para el reino de los cielos. A ellos les va a revelar el Señor estos misterios de salvación y vida eterna. Cuando conozcamos esos misterios, entonces podemos decir somos libres, porque como dijo el Señor Jesús, y conoceré la verdad, y la verdad nos hará libres, digamos nosotros. Él dijo os, porque no se incluyó él. No. Pero nosotros podemos decir, vamos a escudriñar, vamos a buscar la verdad para que nos haga libres, libre de las enseñanzas de pronto perversas de los hombres, con las cuales han engañado la humanidad a través de toda la historia, incluyendo a los judíos del tiempo de Cristo, que estaban perdidos, metidos dentro del mismo templo. Ojalá el Señor les bendiga y los guíe. Y alguna inquietud, de pronto me pueden escribir, que de alguna manera les vamos a responder si Dios lo permite. Muchas gracias por su atención.